Cuando los soldados norteamericanos entraron en el campamento de Johnstown, ubicado en el país de Guyana, se encontraron a centenares de personas, adultos y niños, alfombrando la gran explanada exterior del recinto, lo que al principio se erigió como el paraíso de la tierra, alejado del diabólico capitalismo. A finales de noviembre de 1978 se tornó en un terreno de muerte para perpetrar el mayor asesinato en masa de la historia. James Warren Jones nació el 13 de mayo de 1931 en Lynn, Indiana, Estados Unidos. Desde muy niño, sus padres de origen galés y escocés respectivamente inculcaron a su hijo el amor por los animales y la compasión hacia los más desfavorecidos. El pequeño Jim, como le apodaron su círculo más cercano, también creció en la fe de la iglesia evangélica pentecostal, a donde acudía para escuchar la música gospel y los sermones de los pastores. Aquella parafernalia la dejó tan fascinado que, a una edad bien temprana, decidió hacer sus propias predicaciones delante de los niños del barrio. Sus palabras siempre iban dirigidas a las comunidades más castigadas, como la población negra. Por ejemplo, cabe recordar que, por aquel entonces, el estado de Indiana sufría la más segregación racial a manos de un grupo racistas como el Ku Klux Klan. Años más tarde, su afiliación como miembro del Partido Comunista hizo que, pese a las grandes contradicciones ideológicas que conllevaba simpatizar con ideas maoístas o estinayistas, su fe no se requebrajase y que incluso se diese la mano con la política. Jim supo compaginar ambas facetas, convencer a otros de que aquello era posible y alejarlos de lemas como "la religión es el opio del pueblo". Era una especie de socialismo apostólico, donde el socialismo era el Dios todopoderoso. A los 18 años, Jim se hizo pastor evangélico, se casó con la enfermera Madeleine Baldwin y en 1954, siendo asociado de una iglesia evangélica, se metió en problemas con sus superiores por permitir a los feligreses negros sentarse en las primeras filas. El conflicto se soluciona cuando Jim fundó su propia iglesia, la Community Unity Church, y un año después la Wing of Deliverance, que no posteriormente se conocería como The People Temple Full Gospel Church, el llamado Templo del Pueblo. En las homilías del pastor Jones criticaba ferozmente el racismo, combinaba pasajes de la Biblia con textos de Karl Marx o Vladimir Lenin y promulgaba la defensa de los derechos civiles a favor de la población negra. Además, recaudaba fondos para ayudar a las personas sin hogar y a los drogodependientes. La fama de Jones creció exponencialmente. Su iglesia rebosaba de seguidores dispuestos a escucharle y gracias a sus enseñanzas de tolerancia, respeto y humanidad, fue nombrado director de la Comisión de Derechos Humanos de Indianápolis para integrar a la comunidad afroamericana en hospitales, bancos, compañías telefónicas o en el departamento de policía. Con el éxito bajo el brazo, el predicador decidió trasladar la congregación a San Francisco porque Estados Unidos corría peligro de ser atacada con una bomba nuclear y en la costa oeste estarían a salvo. Allí consiguió ser reconocido como el legítimo líder del Templo del Pueblo por la Iglesia Cristiana Protestante y acceder a una cuantiosa financiación económica, gracias a la cual captó a centenares de seguidores. En esa época el reverendo Jones, como le solían llamar, ya era padre de un hijo, Stephen Gandhi Jones, pero en su afán para combatir el racismo, decidió crear su propia familia arcoíris al adoptar 3 niños más de distintas etnias. Sin embargo, a comienzos de los 70, el predicador radicalizó sus discursos, se enfrentó a otras congregaciones que le habían repudiado y declaró una divinidad no menor que Jesucristo, mientras 6.000 adeptos, la mitad de raza negra, le veneraban. El Templo del Pueblo se había convertido en una secta poderosa, alejada de los preceptos cristianos y protestantes, donde sus acólitos sufrían toda clase de vejaciones, explotación laboral, castigos físicos, amenazas de muerte, etc. Unas situaciones que fueron perseguidas, publicadas y criticadas por los medios de comunicación norteamericanos, cuyas publicaciones describen al pastor Jones como un lobo con piel de cordero. Ante la inminente investigación de la CIA, el líder espiritual Jim Jones dijo que quería que encontráramos un lugar lejos de todas las drogas y alcohol en Estados Unidos. Declaró Laura Johnson Cole, una de las supervivientes del Templo del Pueblo, a la cadena BBC de Londres. El lugar idóneo era Guyana, un pequeño país en la costa noreste de América del Sur,
que había sido colonia de Holanda y de Gran Bretaña hasta su independencia en 1970. Para convencer a sus miles de feligreses, el pastor les dijo: nos amenaza el fin del mundo, el apocalipsis y el anticristo, encarnado en el capitalismo. Nuestro templo de Dios y nuestra causa están en peligro de muerte y debemos prepararnos para el último sacrificio. Mudarse a aquel rincón del mundo era la mejor forma de permanecer con vida. Allí edificaremos un paraíso en la tierra, lejos de los Estados Unidos y de la sociedad capitalista. Sobreviviremos a la guerra nuclear y a los cerdos capitalistas. Jonestown en un paraíso del socialismo, con equidad económica y racial, recalcaba. Aquel Edén estaba conformado por 140 hectáreas en plena selva y con tierras fértiles donde poder cultivar la tierra, criar animales y construir sus casas. El traslado de toda la congregación se produjo en 1977. Ahora bien, la climatología del lugar, con elevadísimas temperaturas y un porcentaje alto de humedad hacia insoportable la autosuficiencia, las cosechas no fructificaron y por tanto no hubo bastante alimento para todos. A esto se sumaba un régimen de trabajo esclavo donde los fieles, incluidos los niños, trabajaban 12 horas al día por un plato de legumbres y arroz. Como no todos obedecían las reglas y las normas de Jonestown, se practicaban múltiples castigos contra los insubordinados. Los niños, por ejemplo, eran arrojados al denominado hoyo de la tortura, donde supuestamente les esperaba un monstruo. Los adolescentes sufrían descargas eléctricas en los genitales y en cuanto a los adultos los arrojaban en cajas de madera sin ventilación durante horas. Por otra parte, y para evitar cualquier intento de fuga de quienes se rebelaban contra la congregación, Jones disponía de varios guardias armados que vigilaban día y noche el recinto del templo, además de utilizar toda clase de drogas para anular la voluntad, por no mencionar la imposición de las denominadas noches blancas, que hicieron de Jonestown una especie de campo de concentración. Este ritual consistía en medir la lealtad de cada católico mediante el simulacro de suicidios masivos. Se hacía entrega a los fieles de un supuesto veneno que tenían que tomar sin dilación. Nos quedan solo 4 opciones, vociferó a Jones, megáfono en mano: huir a la Unión Soviética, un suicidio revolucionario, quedarnos aquí para luchar contra los invasores o escapar y refugiarnos en la selva. Si alguno de los presentes dudaba en tomar aquel líquido, lo amenazaban con pegarle un tiro. El paraíso se había convertido en un infierno y la adicción a las drogas y los trastornos de personalidad del líder espiritual influyeron sobremanera para convertirlo en todo un tirano, explicaba Laura. Este lavado de cerebro, como lo calificó posteriormente el FBI en un informe, era tan flagrante por parte del pastor Jones que uno de los desertores de la iglesia lo denunció ante las autoridades norteamericanas. Así fue como en el 17 de noviembre de 1978, Leo Ryan, miembro del Partido Demócrata y de la Cámara de los Representantes de los Estados Unidos por California, en compañía de 3 reporteros de la NBC, 11 familiares de algunos feligreses del Templo del Pueblo y de Richard Dwyer, diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Guyana, se unieron para investigar y grabar las prácticas sectarias de Jonestown. A la llegada de la comitiva, el reverendo y todos sus discípulos lo recibieron con una cena de gala. Sin embargo, uno de los periodistas que estuvo en la recepción, Charles Krause, del The Washington Post, declaró que cuando me alejé un poco se me acercaron 2 o 3 personas para preguntarme qué quería, de un modo intimidatorio, y no me permitieron inspeccionar el lugar. Además, a lo largo de la noche, varias personas le rogaron al congresista que lo sacase del recinto para volver a los Estados Unidos. No querían seguir perteneciendo a la congregación. A la mañana siguiente, el político norteamericano junto a su séquito, 14 disidentes y un grupo de fieles, se desplazaron hasta el aeropuerto Puerto Kaituma, mientras los seguidores de Jones despedían a la comitiva. Uno de los decretores sacó una pistola y la emprendió a tiros. El resto de discípulos hicieron lo mismo y asesinaron a 4 personas e hirieron a otras 9. El demócrata terminó con la cara completamente desfigurada por los disparos. Una vez concluidas las ejecuciones ordenadas previamente por el pastor Jones, este puso en marcha una segunda fase aún más terrible, un suicidio revolucionario. El líder inició su último sermón donde pidió a sus fanáticos seguidores un último sacrificio a cambio de la reencarnación. Por el amor de Dios, llegó el momento de terminar con esto. Logramos todo lo que quisimos de este mundo, tuvimos una buena vida y fuimos amados.
Acabemos con esto ya, acabemos con esta agonía, debéis morir con dignidad. Los lacayos de Jones repartieron cianuro entre las 914 personas que allí se encontraban, entre los que había 300 niños y bebés. Una vez ingerida la dosis mezclada con zumo de uva, comenzaron a sucederse escenas dantescas, desmayos, espasmos y principalmente fuertes alaridos a causa de los insoportables dolores que padecían las víctimas. Horas después, en Jonestown solo reiniciaba el silencio tras este envenenamiento masivo del que solo sobrevivieron 3 de los hijos adoptivos de Jim Jones, Esteban, Jim Jr. y Tim. El propio reverendo decidió no alargar la agonía y pegarse un tiro con su escopeta. Cuando las autoridades norteamericanas llegaron a las instalaciones y se toparon con centenares de adultos, ancianos, bebés y niños tendidos en el suelo, solo pudieron pedir por sus almas. La muerte alfombrada de cada rincón de Jonestown. La prensa definió la tragedia como el mayor suicidio masivo de la historia. Pero la gente no dijo quiero hacerlo. Fue un asesinato en masa, afirmó tajante Laura, una de sus desertoras.